En este momento se viene realizando una importante cita entre parlamentarios europeos y latinoamericanos, cita que tiene como sede nuestro país. ¿Cómo nos ven desde el exterior, especialmente desde Europa? Vamos a conocerlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Germán Terch, europarlamentario del partido político Vox. Bienvenido al RPP, señor Terch, y bienvenido al Perú también. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Desde el Parlamento Europeo, ¿cómo observan el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, en el Parlamento Europeo, como en todos los parlamentos, hay de todo y hay muchas opiniones. Pero vamos, estamos viendo, yo voy a hablar un poco de la mía. Nosotros hemos visto con mucho interés y con mucha admiración, debemos decir, cómo Perú se ha defendido su democracia, cómo ha tenido firmeza frente a una serie de embates por parte de enemigos internos y externos de la democracia, y realmente ha logrado, con muchas dificultades y enormes retos, ha logrado salvar la democracia y sigue salvándola, y creemos que con mucho éxito. En ese sentido, yo creo que viendo cómo cayeron muchas democracias, han ido cayendo, debilitándose ante el empuje, pues eso, de fuerzas comunistas, fuerzas extremistas de izquierda, totalitarias, el narcosocialismo y narcocomunismo que tenemos a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, esas amenazas que estamos viendo y el deterioro en muchos países que se ha producido bajo la presión permanente de Cuba y de Venezuela, que son los grandes activos de esa desestabilización antidemocrática. Yo creo que Perú se ha defendido muy bien y tiene solo hay que ver también los datos económicos de un país que se ha convertido, tiene la moneda de América en este momento, lo cual es muy impresionante. Pero en todo caso, también en sus avatares, dificultades enormes políticas, nosotros creemos que son un país muy valiente. Correcto. ¿Y cómo observa la situación de inseguridad que en este momento aterra realmente a los peruanos y algunas medidas? Se habla, por ejemplo, desde el gobierno de la posibilidad de la pena de muerte, y se acaba también de una u otra manera, emitir una normativa para imputar adolescentes desde los 16 años inmersos en casos de sicariato, por ejemplo, crimen organizado. Todas las sociedades modernas estamos con el reto primero de unas inmigraciones incontroladas, muchas veces delictivas y violentas, que generan unas delincuencias extremas. En Europa lo estamos viendo enormemente. Además, en Europa lo tenemos con un agravante, que es un agravante de una radicalidad ideológica, más que religiosa, ideológica, que es el islamismo. En España mismo tenemos una enorme quiebra de la seguridad también, y eso viene por una inmigración incontrolada. Es lo que nos pasa a vosotros también, los peruanos, y está pasando en otros países con una criminalidad muchas veces casi provocada e inducida desde fuera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los estados tienen que poder defenderse. El Estado tiene que tener un potencial disuasorio suficiente para que sus personas, la sociedad honrada, sus ciudadanos honrados, tengan la seguridad mínima que es necesaria para la libertad. La pena de muerte para los delincuentes. Sin seguridad no hay libertad para nadie, y tienen libertad solo los peores. La pena de muerte para los criminales, estamos hablando de sicarios, de quienes están de una u otra manera involucrados en el crimen organizado. ¿Le parece una alternativa coherente? Está planteándose en muchos sitios, Yo creo que la pena de muerte se abolió y se consideró una gran conquista de la humanidad, pero viendo los retos que hay, está claro de que los criminales han impuesto la pena de muerte en muchos sitios, ellos por su cuenta, y que estamos viendo como grandes criminales, con los mecanismos legales que hay, grandes criminales autores de auténticas barbaridades, y de terrorismo y de crimen, digamos, común, del narcocomunismo, de
y del crimen organizado salen después, salen relativamente impunes o salen con unas penas que no hacen justicia a las barbaridades, a sus terribles crímenes y actuaciones. Ese es un debate entonces que también lo estamos viendo en distintos países europeos. Ese debate está en todas partes, si no abiertamente de momento, porque hay muchas fuerzas que realmente piensan, se sigue pensando, y yo creo que todavía es mayoritaria, pero realmente es mayoritaria la opinión de que ha sido una conquista de la humanidad el prohibir, el abolir una medida que es irreversible en ese sentido, pero sin duda hay cada vez más fuerzas que se plantean ante el reto que hay, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra la delincuencia y estamos en una guerra realmente en donde hay fuerzas que no tienen ningún escrúpulo, ningún reparo. Y en situaciones de guerra la pena de muerte sí está siempre presente. Acá tenemos un problema, ya que hablábamos del tema de la inseguridad, y es el enfrentamiento entre la presidenta de la República con el Ministerio Público. Esto ha traído, para empezar, una bajísima popularidad de la mandataria Dina Boluarte. Según algunos estudios estadísticos, está en 0 de popularidad en nuestro país. Sí. Bueno, y además acusaciones de parte de la Fiscalía por los temas de las cirugías, el uso de joyas y de Rolex por parte de la mandataria. ¿Cómo ven ese tema desde Europa? Muy serio, yo no quiero entrar en cuestiones realmente de política interna. Lo que sí vemos es que realmente esa debilidad contrasta con una solidez de un Congreso que ha sabido defender las posiciones muchas veces. Esa es una situación bastante anómala, que es una situación de la que saldréis con unas presidenciales. Yo lo que espero es que esos cálculos que muchos hacen desde que creyendo que con unos cuantos tapados, por ejemplo, que es el caso de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Dónde está ese prófugo? ¿Quién lo protege? Aparte de las influencias nefastas que tienen todos esos que actúan como agentes de Cuba o agentes de Venezuela, del propio foro de Sao Paulo, la influencia de las fuerzas comunistas desestabilizadoras que quieren, que ansían, porque Perú es una de las joyas que realmente ansían tomar, y por eso esas piezas lo sabemos por Castillo. La operación Castillo, golpista Castillo, es una operación clásica de esas fuerzas a las que me refiero. Pero Dina Boluarte era su vicepresidenta. Sí, vicepresidenta de Castillo. Sí. Claro. Y en ese momento reaccionó de una forma que realmente que es una forma que mucha gente no pensaba que iba a tener, y que sorprendió de una forma agradable, digamos, satisfactoria, porque sí se salió de ese callejón de la amenaza inminente por parte de esas fuerzas. Yo creo que Perú demostró en ese momento mucha madurez de las instituciones y de la sociedad. Ahora las amenazas están ahí para todos. Claro. Solo hay que ver lo que pasa en España, que tenemos un gobierno realmente en este momento, un gobierno prácticamente criminal, o sea, delincuente por todas partes, con continuos ejemplos de corrupción masiva en el entorno familiar del presidente. Aquí también los tenemos. Del presidente del gobierno, en todo el gobierno. Tenemos al hermano de la presidenta aquí también, en situación de prófugo. Al hermano de nuestro jefe de gobierno. También. A su mujer. Y usted hizo una pregunta, ¿no? Sí. Vladimir Cerrón, ¿dónde está quien lo protege? Sí. Y precisamente hay una investigación porque la Fiscalía está planteando que la misma presidenta Dina Boluarte habría protegido y facilitado la fuga de Vladimir Cerrón. Pues es una acusación muy grave, que tendría serias consecuencias, yo creo, porque eso sí que sería una complicidad imperdonable y desde luego altamente delictiva. Digo, esa es mi opinión. Desde luego, yo creo que todas las fuerzas que representa Cerrón, o que representa también Castillo y otras muchas, son fuerzas muy peligrosas, que realmente son una amenaza directa para los peruanos y para el progreso, el bienestar
la seguridad y la libertad de los peruanos. Y también preocupa a los peruanos lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, porque comprenderá usted que también, y esto sucede a nivel internacional, es cierto, los congresos tienen muy mala imagen, pero este Congreso se ha ganado a pulso esa pésima imagen, a pulso realmente, con congresistas que le roban el sueldo a sus asesores, congresistas que han sido incluso abusadores sexuales en su despacho del Parlamento. Estamos hablando de una situación grave en el Congreso. Estamos hablando de una situación de deterioro general en las calidades de las clases políticas occidentales, democráticas. Ajá. Y yo creo que ese es un fenómeno general que en algunos sitios es absolutamente dramático y escandaloso, en otros sitios lo es un poquito menos, pero que es realmente una cuestión general y que es un reto, o sea, el elevar los niveles de calidad moral de la política debe ser un reto para todos. En ese caso de los congresistas. Claro. Sí, sí, pero que debe serlo también de los electores a la hora de elegir. Quiere decir que a ver cómo se elige y cómo se vota, porque hay muchos que demuestran ser auténticos canallas o auténticos malhechores sistemáticos y después vuelven y son reelegidos. Y llegan otra vez al Congreso. Y vuelven y repiten su escaño. Esas son las cosas que tenemos que plantearnos todas las sociedades desarrolladas para hacer un esfuerzo de renovación y reconstrucción de exigencia democrática y de exigencia de calidad moral a los individuos, en todos los campos de la sociedad, no solo en el Congreso, sino también en la economía, también en realidad en las figuras públicas en general, pero por supuesto, claro, especialmente en los políticos que nos representan. Aquí vamos a retornar a esta figura de la bicameralidad. Vamos a tener, además de una Cámara de Diputados, una de senadores. Pero le planteo esta pregunta porque hace solo 4 años, en una consulta popular, los peruanos rechazamos esa posibilidad. Queríamos una sola Cámara, estoy generalizando obviamente, porque no tenemos realmente cercanía con muchos de esos congresistas que ahora estamos cuestionando. ¿Cómo observa este retroceso, si se quiere? Si hablamos de consulta popular, la población dijo no. Dijo no. Bueno, pues tampoco quiero yo aquí ponerme a plantear la opinión de la ciudadanía peruana. Hay países donde realmente la bicameralidad funciona. Ajá. Porque funciona, la Cámara Alta funciona como un elemento corrector de desmanes. La Cámara pensante, como digamos, una Cámara que controle, o que tenga quizá una altura moral, si se quiere, ahí hablando de eso, quizá de corrección sobre la Cámara Baja y eficaz. Puede pasar. La verdad es que pasa en cada vez menos sitios, si se quiere, el mejor elemento para juzgar es la bicameralidad norteamericana, de Estados Unidos, que tiene un sentido allí, pero desde luego hay otros sitios donde, como en España, donde realmente está vacía de contenido, y lo que son 100 senadores, son 100 políticos más dentro de esa inflación de políticos que tenemos. Lo digo yo también, que yo después de 40 años como periodista he entrado en política, pero he entrado ahora. No soy en ese sentido un político profesional que lleva toda la vida, y a mí lo peor quizás son esos ejemplos que son los cuadros que se crean jovencitos que ya se meten en la política y que solo hacen política y que solo han hecho política de aparato y que no hacen otra cosa y no han hecho otra cosa en la vida y que no han tenido una vida profesional o no han tenido realmente, no han ejercido ni como empresarios, ni como trabajadores, ni como cualquier tipo de empleo liberal que cree una perspectiva y que cree también una presencia en la sociedad. En ese sentido, eso de que conviene que haya habido que cotizar impuestos, para impuestos desde fuera de la política, para después estar en la política con cierta solidez. Bueno, sucede también en nuestro país, sucede también aquí. ¿Se ha reunido con representantes de las denominadas bancadas conservadoras en nuestro país? Renovación Popular, por ejemplo, Fuerza Popular.
¿Sí? Sí, bueno, estamos viendo gente. Hoy he tenido la ocasión de ver al alcalde de Lima, A Rafael López a Aliaga. Rafael López Aliaga, al cual le tengo mucho afecto. Creo que es un gran valor para Perú. Y hemos estado con él. He estado con algunos de los congresistas también, con Chirino, realmente creo que hay mucha gente en Perú, porque Perú tiene un pueblo y una sociedad muy valiosa y además muy vital. ¿Le parece que muy Rafael López vital. Aliaga puede ser el candidato ideal para la derecha en el Perú? Yo creo que Rafael López Aliaga es un gran candidato. No sé si para toda la derecha, pero desde luego que es una persona que tiene todos los mimbres para ayudar al progreso, para ser un elemento, un factor de enorme valía y progreso en Perú. No me cabe la menor duda. Yo creo que es un valor al alza, y sobre todo es un valor muy importante ya con toda la experiencia empresarial y con toda la proyección que tiene, y con toda la visión del mundo que tiene Rafael López Aliaga. Y sobre ese punto nos acercamos a las elecciones a nivel de Latinoamérica. Vemos, bueno, Argentina giró a la derecha, Brasil hizo lo contrario con Lula da Silva. ¿Cómo ve el panorama electoral en nuestro país? Yo creo que Brasil es una desgracia lo que ha pasado. Creo que Brasil haya caído en manos otra vez de un tándem como es de Moraes y Lula. Va a hacer un daño inmenso a ese país. Desde luego es un país que se ha llenado de presos políticos cuando no tenía ni un preso político con Bolsonaro. Eso es un hecho, ya que es un hecho diferenciador muy importante, y que hay que tener en cuenta. Creo que es una desgracia lo de París, como es una desgracia la degradación que se ha producido en Colombia, ¿no? bajo Petro, con toda la influencia también que hay ahí de los cárteles, la influencia de Venezuela, la influencia de Cuba. Pero hay otros países que están demostrando realmente. Ahora mismo acaba de aprobar la UNICEF, que no es precisamente un elemento conservador, ni una fuerza conservadora, un órgano conservador. Ha felicitado a Milei porque ha sacado de la pobreza en un año a 1.700.000 niños. Eso son gestas. Pero se habla de un costo popular bastante alto también, bueno, en Argentina. Pero Argentina, la sociedad está aguantando muy bien el esfuerzo que está llevando a unos éxitos ya absolutamente innegables, que no los niega ni, como digo, ni las Naciones Unidas. Los avances que se están produciendo en Argentina, que yo creo que son importantísimos. Y después las fuerzas conservadoras en toda Europa. Ayer ganó las presidenciales en Polonia Nawrocki, el candidato de los conservadores polacos. En ese sentido hay un cambio de era. Las fuerzas conservadoras, las fuerzas de la libertad y de la tradición, las fuerzas del orden, son fuerzas que están volviendo a tener van a tener una hegemonía ideológica y política indudable en todo Occidente, y yo espero que eso se refleje también en Perú y en toda Iberoamérica, para la prosperidad de todo este continente. Tenemos atentos, la ciudadanía tiene la última palabra. Sin duda. Muchísimas gracias. Germán Terz, europarlamentario del partido político Vox, visitando los estudios de RPP aquí en Prueba de Fuego.